se recupere ese líquido y si sale sangre, restos vegetales o bacterias, uno ya toma la decisión de una laparotomía pronta, ¿no? La laparotomía debe ser temprana, ¿no? Y es la mejor conducta cuando hay sospecha de lesiones abdominales, porque va a ser muy difícil que vayan a un manejo no operatorio, que le hagan una tomografía, que cuantifiquen la cantidad de sangrado, ¿no? Eso todo se les va a hacer un mundo. Entonces, si ustedes tienen sospecha de que hay lesiones abdominales, laparotomía, ¿no? De arranque, no estén pensando. Y la laparoscopía va a ayudar si es que ustedes tienen la pericia, obviamente, pero va a ser bastante difícil, sobre todo porque les va a tomar más tiempo del habitual. O sea, si al operar a un paciente no obeso te tomaba tiempo, ¿no? Y eso iba un poco en contra de la emergencia, el paciente con obesidad mórbida, pues te va a hacer todo difícil, ¿no? Los trócares tienen que ser más largos, la ubicación tiene que ser la precisa y correcta, porque si no te dificulta todo. El neumoperitoneo es difícil de mantener, entonces te hace más complicado todo el proceso. Listo, creo que nada más. Vamos a hablar sobre control de daños, ¿ya? Control de daños, no solamente el concepto de cirugía de control de daños, sino todo el concepto en sí, que dejamos un poco en el curso anterior, ¿no? El no traumático, pero van a ver y entender por qué es mejor verlo de esta manera. El concepto de cirugía de control de daños fue acuñado por Stone, con corregir la coagulación primero, y Rotondo, ¿no? Que dijo que debía salvarse primero la condición fisiológica del paciente para después hacer la reparación anatómica final. En el 94, Mattox y colaboradores extienden el concepto a otras regiones, ¿no? Sobre el control de daños, ya no solamente traumático, sino no traumático. Esa es una de las extensiones, y el otro es control de daños preventivo, es decir, antes de la cirugía, ¿no? Antes era solamente cirugía de control de daños, ahora se habla de prevención de control de daños o control de daños preventivo en emergencia. Y se ha extendido también a lo que es cuidados críticos. Entonces, ¿de dónde viene el control de daños? Es un término que usaba la Armada de los Estados Unidos, ¿no? Donde la capacidad de un barco para absorber el daño y mantener la integridad de la misión. ¿Qué es lo que se hacía? El barco había estado lesionado, ¿no? Tiene cosas muy severas, ¿no? Que le impiden, pues, lograr la misión. Pero para salvar el barco, lo que hacen es básicamente mantenerlo a flote y llevarlo a puerto, para de esa manera repararlo y salvar la nave. Ese es el concepto que se tiene y se traslada a la atención del paciente. ¿Qué quiere decir? El paciente está severamente lesionado. Lo que tenemos que hacer es tratar de que no claudique por esas lesiones rápidamente y pierda la vida. De esa manera, lo que hacemos es abreviar las cirugías y llevarlo a un lugar donde podamos sostenerlo, soportarlo, y después regresar a la sala de operaciones para poder completar el tratamiento quirúrgico, si es que es así. Entonces se sacrifica temporalmente la terminación de la reparación anatómica para poder hacer frente a la lesión fisiológica del paciente, antes de que la sacudida, ¿no? O el daño, ¿no? Sea pues tan severo que pierda el control fisiológico.
Los pacientes graves presentan la tríada de la muerte. Van desarrollando y claudicando los sistemas, tanto así que metabólicamente se van a expresar con 3 condiciones que son previas a la muerte. ¿Cuáles son? Hipotermia, coagulopatía y acidosis metabólica. ¿Ya? Se le ha agregado algo, pero todavía no hay evidencia suficiente, que es la hipocalcemia. Estos son los 3, se le llama por eso el triángulo de la muerte, y eso nos está indicando que la decisión tiene que hacerse durante los 5 a 10 primeros minutos, tan pronto como eso. Si ustedes no toman la decisión, van a perder al paciente, si está entrando en cualquiera de las 3 condiciones. ¿Por qué se produce la acidosis? La hipovolemia va a llevar a la hipoperfusión tisular, esta va a disminuir el metabolismo de oxígeno y va a transformar de aerobio a anaerobio, ¿no? Y lo que se va a hacer aquí es formar solamente 2 ATP en vez de 36, pero a través de la formación de lactato. Todo este cambio hipovolémico y de hipoperfusión va a llevar a la acidosis láctica. Por eso es que se eleva el lactato y el exceso de base, el exceso de base disminuye, ¿no? ¿A qué te lleva la acidosis? Disminuye el gasto cardíaco, altera la contractilidad miocárdica, aumento de arritmias ventriculares, elevación de catecolaminas, y esto que es importantísimo, alteración del metabolismo de los aminoácidos, proteínas, grasas y carbohidratos. La acidosis metabólica paraliza los procesos enzimáticos. Hay procesos enzimáticos que se van a realizar y se van a efectuar siempre y cuando hay un pH óptimo para que se den. Cuando no está y se va a la acidosis severa, entonces obviamente todo se paraliza y el metabolismo se vuelve totalmente ineficiente, ¿no? La otra condición, la hipotermia. Normalmente puede haber un equilibrio entre la pérdida de calor y la habilidad para generar energía metabólica, ¿no? ¿Cómo perdemos el calor? Cuando pierden la sangre, la hemorragia de 2 litros, ¿la pierden fría o caliente? No, hay pérdida de calor, ¿no? Pérdida de fluidos, exposición a hemoderivados. Le pasan plasma fresco congelado, ¿estará frío o estará caliente? ¿Cierto? Entonces, todo eso y el ambiente, la exposición en él, tiene que cortarle, sacarle todo esto, ¿no? Toda la ropa, evidenciar, todo eso lleva la pérdida sanguínea, las lesiones, la vasoconstricción, la temperatura ambiental, la transfusión de cristaloides y hemoderivados, ¿no? Todo puede llevar al estado de hipotermia, ¿no? Entonces, cuando hay pérdida del calor, la pueden tener por conducción, por convección, por evaporación y por radiación, ¿no? Entonces, lo que se trata de mantener es la homeostasia térmica. ¿Pero por qué? La exposición al accidentado, ¿no? Lleva pues a expresión de las cavidades, también cuando hacemos la laparotomía, una disminución de la termogénesis, actividad muscular reducida y uso de líquidos fríos en la reanimación. Por eso los líquidos deben temperarse a 37 a 42 grados centígrados, todos los líquidos antes de pasarlos. Las edades extremas son más vulnerables a los cambios de temperatura. Los niños y los ancianos pueden tener mayor respuesta, ¿no?, de deterioro por cambios técnicos. La temperatura central nunca debe ser menor de 35 grados centígrados y cuando llega a 32 grados centígrados la mortalidad es 100%, ¿no? Por eso es que debemos manejarlo en 36 a 35 grados, no menos. Usen manta térmica, se puede incluso introducir líquidos, ¿no?, temperados para poder incrementar la temperatura, pero no pueden dejar que baje a esta temperatura. Si llega a 35 grados centígrados, los procesos enzimáticos igual se paralizan. Hay una parálisis completa. Hay algunos estudios que estábamos haciendo allá en Colombia sobre hipotermia permisiva, ¿no?
cuando había, sobre todo en pacientes politraumatizados severos, ¿no? Había una reacción exagerada, ¿no? Taquicardia, hipertensión reactiva, ¿no? Y el paciente pues había sido politransfundido. Entonces, esos pacientes mantienen una respuesta metabólica severa, un SIRS persistente. ¿Qué hacíamos ahí? Llevábamos la temperatura y tratábamos que la temperatura esté por debajo de 37, ¿no? Pero por encima de 35. Eso se llama hipotensión permisiva. ¿Para qué? Perdón, hipotermia permisiva. ¿Para qué? Para que la respuesta de ese SIRS exagerado, ¿no?, se limite. Ahora, también se han hecho estudios en Inglaterra, ¿no?, y en Europa, de lo que se llama la reanimación suspendida. ¿Qué quiere decir? Que bajan la temperatura a tal punto que todo el metabolismo, obviamente para eso han tenido que controlar ya muchas cosas, ¿no? El metabolismo se paraliza, pero esa parálisis del metabolismo va a tener la opción de que se hagan las reparaciones definitivas, ¿no?, y luego se recaliente al paciente. Y pues no es una película de terror, ¿no?, pero sale de la hipotermia y empieza a reactivar los procesos enzimáticos. Es como una reseteada, ¿no es cierto? Le bajan la temperatura, la apagan y otra vez empieza a resetear. Sí funciona, pero obviamente se hace en casos extremos, ¿no? Se llama reanimación suspendida. La hipotermia, ¿a qué puede llevar? Arritmias cardíacas, reducción del gasto cardíaco, aumento de la resistencia periférica, desviación a la izquierda de la curva de saturación, alteraciones respiratorias, renales, citoquinas, gastrointestinales y nerviosas. Altera la coagulación y puede llevar a una hemorragia irreversible, además de un choque irreversible. Y la coagulopatía, el tercero de los triángulos, del triángulo. Los mecanismos homeostáticos normales se alteran por una disminución de los factores de coagulación, los líquidos de resucitación. Por eso, ahora tenemos el concepto de reanimación hemostática. ¿Qué quiere decir? Que hay que pasarle la misma cantidad de elementos de glóbulos rojos, plasma y plaquetas. ¿Para qué? Para no causar desequilibrio en la transfusión. Si ustedes solamente le pasan glóbulos rojos, entonces no va a tener tiempo el hígado de formar los factores de coagulación. Por lo tanto, van a estar generando un trastorno de coagulación solamente por la administración de un solo hemodiderivado. Eso sucede. Entonces hay dilución de los factores de coagulación, concentración de calcio total y ionizado disminuye, y este es uno de los factores por los cuales la hipocalcemia puede presentarse, ¿no? Se sabe que los preservantes pueden quelar este calcio, los preservantes de los hemoderivados. La hipotermia, ¿no?, puede también inhibición de las reacciones enzimáticas, ¿no?, junto con la coagulopatía. Hay una disminución de la función plaquetaria, defecto de la producción dependiente de temperatura de tromboxano beta 2, que quiere decir que también afectan la coagulación. O sea, no solamente las plaquetas bajan por pérdida, sino también bajan en su función, ¿no? Por eso que pueden llevar a coagulopatía. Hay alteración de la agregación plaquetaria por shock, acidosis metabólica y también actividad fibrinolítica. Para esto nosotros utilizamos, yo les mostré creo el ROTEM o las pruebas viscoelásticas, que no solamente te miden la cantidad de plaquetas, sino la función que están teniendo, ¿ya? Entonces, ¿qué pacientes van a ir a control de daños? No todos los pacientes, y eso sí, ese concepto lo tienen que tener bien claro. Por las condiciones, el trauma. Si tiene inestabilidad hemodinámica profunda y hipoperfusión. Si es un trauma contuso de alta energía en el torso. Si son heridas penetrantes múltiples en el torso, ¿no? El torso es el tórax y el abdomen. Coagulopatía o hipotermia por lesión o comorbilidad. Acidosis metabólica por lesión o comorbilidad. Entonces, esas son las condiciones por las que dicen, este paciente
puede ir a control de daños porque presenta alguna de esas condiciones graves, ¿no? Y esas condiciones incluso las puedes saber antes de operarlo, ¿no? Cuando el trauma es complejo, es decir, cuando las lesiones se presentan como tales, lesiones vascular abdominal mayor con lesiones viscerales múltiples, una herida de arma de fuego, por ejemplo, ¿no? Con hipotensión, entonces una lesión vascular abdominal. Sangrado exsanguinante multifocal o multicavitario, es decir, tiene trauma de tórax, de abdomen, hay sangre en la pelvis, entonces obviamente tiene que ir a control de daño porque si no, no va a sobrevivir, porque no va a dar tiempo a la reposición. Lesiones multiregionales con probabilidades competitivas, es decir, tiene TEC, tiene lesión torácica y tiene fractura pélvica. Tiene múltiples lesiones, entonces en ese paciente no lo podemos tratar como me pasó. Les voy a, si hay tiempo les muestro un caso, que el paciente, cada uno de ellos lo trataba pues a su manera. El traumatólogo y el urólogo pues resolvían manejo no operatorio, no se puede hacer nada, tranquilo nomás. Lesión torácica tenía pues un drenaje de 1500, pero no, 1500 no justifica, si la ha parado nomás no hay que hacer toracotomía. Tenía un trauma cerrado del abdomen, también con sangrado hepático y tenía un TEC. Bueno, todos querían manejarlo y lo manejaron de manera no operatoria. Pero suman los factores y tendría que tener una conducta diferente, una conducta más proactiva, una conducta de intervencionismo. El paciente finalmente falleció. ¿Pero por qué? Porque sumó los daños, ¿no? Entonces, un paciente politraumatizado no debe ser tratado con múltiples especialistas. Tiene que ser un solo especialista o dos como máximo, pero que tengan la misma conducta, la conducta de recuperación fisiológica, no la solución orgánica de cada. O sea, el paciente es uno solo, ¿no? El paciente que va a perder la vida es este paciente, no es primero claudica el riñón, después el pulmón, y no. Por eso es que la visión, el enfoque es multidisciplinario e interdisciplinario. ¿Qué quiere decir? Multidisciplinario, que son varias especialidades, pero interdisciplinario, que tú puedes hacer lo que él hace y viceversa. Es decir, la intubación endotraqueal no tiene que hacerla necesariamente el anestesiólogo, la puedes hacer tú, y así, ¿no? Entonces, eso se llama interdisciplinario. Y hay factores críticos que dicen, bueno, este paciente en el transcurso de la cirugía o antes de la misma, ¿no?, presenta cualquiera de esos factores que dicen que este paciente tiene que entrar a control de daños, ¿no? Destrucción del complejo duodeno-pancreático, injuria de la porción retrohepática de la vena cava inferior, hematomas pélvicos rotos, fracturas pélvicas abiertas y trauma hepático severo. Entonces, si encuentran esas lesiones, entonces que vaya de una vez a control de daños. pH 7.2, hipotermia 35 grados, tiempo operatorio mayor de 90 minutos. Acuérdense, en trauma siempre es 2. Si es más de 2 horas, más de 120 minutos, las posibilidades de que el paciente sobreviva son mínimas. Coagulopatía, transfusión masiva mayor de 10 unidades, déficit de base mayor de 15, ¿no?, y lactato mayor de 5. Entonces, esos pacientes ya lo están marcando la condición severa en la que se encuentran, ¿no?, con compromiso metabólico, y debemos hacer control de daños. Bueno, un paciente que tiene hemorragia, lesiones múltiples, escoriaciones, fracturas. Entonces, definitivamente este paciente no vamos a tomarnos todo el tiempo para que vaya una tomografía ni nada, ¿no es cierto? Da control de daños. Esto ya les he mencionado, ¿no? Pero vamos a repasarlo rápidamente para presentarles los casos. En la octava edición, ya estamos en la 11ª edición, es en la octava, ya se hablaba de control resucitativo, ¿no?, resucitación hipotensiva y hipotensión permisiva. O sea, ya a este nivel, con niveles de evidencia todavía bajos del ATLS, eso fue el año que 2010 más o menos, por ahí.
ya se tenían los conceptos claros, ¿no?, de que debía actuarse de manera preventiva para evitar hidratación a los pacientes y todos los daños que esto puede ocasionar. Entonces, debemos emplear hipotensión permisiva, que es un concepto que ya les he mencionado, ¿no?, que básicamente evitar los cambios de resangrado, ¿no?, permitiendo pues la respuesta fisiológica de vasoconstricción y migración de plaquetas. Las prioridades son evitar en el paciente la sobrehidratación que va a llevar a esto: coagulopatía por dilución, hipotermia, acidosis hiperclorémica, respuesta inflamatoria exagerada, injuria pulmonar y edema generalizado. O sea, si ustedes al paciente, por eso dice prevención de control de daños, lo sobrehidrata, lo van a llevar a todo esto. Hay que dar y limitar la cantidad de volumen que se debe pasar, sobre todo de cristalóide. Y entonces las metas, esto también ya les mencioné, ya saben, 65 milímetros es lo mínimo necesario que necesitas de presión arterial media, o 90 de sistólica en un paciente que no tiene trauma craneoencefálico, pero que tiene craneoencefálico 70. Acidosis láctica siempre lactato menor de 2, le sirve para diagnóstico y también para controlar su reanimación. Si han hecho una reanimación adecuada, el lactato debe empezar a disminuir. DELI de base igual. La hemoglobina de 7 a 9 es lo mínimo necesario para que haya en la curva de disociación de hemoglobina haya liberación de oxígeno y haya buena oxigenación tisular. La saturación 94. Y las fases de la cirugía de control de daños son las siguientes: de 7 a 9 de hemoglobina. Lo mínimo es 7. La fase 0. La fase 0 de la cirugía de control de daños es la fase prehospitalaria o de resucitación inicial. Eso es lo que le acabo de mencionar por los parámetros. Entonces, en esta fase debemos ser muy juiciosos y criteriosos en la cantidad de volumen que le vamos a pasar, en el control de la temperatura, en advertir lesiones no prevenibles en ese momento, sobre todo lesiones torácicas, y hacer la atención de las lesiones en base a las prioridades, todo lo que es el ABC. Una vez que definimos que el paciente debe entrar a sala de operaciones, porque es la única solución que presenta el paciente, no es manejo no operatorio ni nada de esto, entonces debe ir a la laparotomía abreviada. ¿Cuándo? Menos de 2 horas. En 2 horas ustedes, como máximo 2 horas, por eso siempre el parámetro de trauma es 2. No más de 2 horas. Si ustedes se demoran 6 horas, 8 horas, definitivamente el deterioro del paciente fisiológico va a ser alto. Entonces, antes de las 2 horas, algunos dicen, incluso en los 10 primeros minutos, otros dicen en menos de media hora, y otros dicen que entre directamente a sala de operaciones. Hay artículos que mencionan que han disminuido la mortalidad cuando el paciente ingresa directamente a sala de operaciones y no pasa la unidad de shock trauma. Pero, claro, son escenarios, ¿no?, o condiciones totalmente diferentes a las que tenemos, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Entra a la laparotomía abreviada y esta cirugía debe realizarse en menos de 2 horas, en menos de 90 minutos. Por eso se llama laparotomía abreviada o laparotomía por etapas o laparotomía de control de daños. Resuelto el problema transitoriamente, por ejemplo, ligadura de los segmentos intestinales, ¿no?, empaquetamiento hepático, empaque hepático, evitar el sangrado, son procedimientos y gestos ya arreglados, ¿no?, que van a evitar que el paciente se desangre, se contamine y se muera en ese momento, ¿no? Y ese tiempo, pues, lo van a utilizar para reanimarlo. El paciente inmediatamente pasa a una reanimación fisiológica, donde en una unidad de cuidados intensivos quirúrgicos o en una UCI, pues, que tenga cirujanos o intensivistas que manejen el mismo concepto. Eso es importantísimo. Aquí dice 48 a 72 horas. Los últimos estudios de Ordóñez mencionan que 36 horas
es el momento ideal como para poder reingresar con el paciente. Pero hay que considerar que 36 horas es ¿por qué? Porque en ese tiempo, en esas 36 horas, han podido modificar su estado fisiológico con hemoderivados, con fluidos, con monitoreo cardíaco, ¿no? Han hecho todo con soporte ventilatorio, dialítico, con inotrópicos, han podido corregir, ¿no?, su estado fisiológico y en ese tiempo reingresas a las operaciones. Últimamente nos dijo ya que eran 24 horas y todo eso. Bueno, la verdad es que ya se están exagerando mucho porque si no ya el concepto, pues probablemente les sirva a ellos, pero no a nosotros, ¿no? Y nos puede llevar a errores. Si tú haces control de daños, evitas la cirugía, lo llevas a la unidad de cuidados intensivos y lo regresas casi inmediatamente, no tiene ningún sentido el haber hecho tu control de daños, ¿no? Lo estás injuriando con cirugías muy frecuentes. Eso es uno. Y lo otro, que pasa mucho en nuestro país, es lo siguiente. Hacen cirugía de control de daños. Perfecto. Y el paciente tiene que ir a una unidad para reanimarse, pero no la consigue. Entonces el paciente se queda en recuperación o se queda por manejo por el residente y finalmente no se reanima adecuadamente. Entonces se pierde el concepto de reanimación. Nosotros hemos hecho un estudio con el doctor Segarra ya hace buen tiempo, que lo presentamos en la Panamericana de Trauma, donde el paciente que no lograba el acceso a UCI dentro de las 12 horas incrementaba 6 veces su mortalidad. Es decir, el paciente que hacía control de daños, pero no ingresaba rápidamente a cuidados intensivos, tenía 6 veces más posibilidades de morir que el paciente que lograba completar el ciclo en los tiempos determinados, ¿no? Entonces, es importantísimo esta reanimación fisiológica. No es cuestión de que yo operé ya ese problema del intensivista, no. Uno tiene que estar atrás del paciente, si no, todo el trabajo que has hecho queda en nada. Y tercero, después de 36 horas o 48 como máximo, debe regresar a una fase de reparación definitiva, ¿no?, donde se va a hacer la reparación completa, ¿no?, la anastomosis intestinal o la ostomía, quitar el packing, ¿no?, hacer que ya el paciente entre en funcionamiento y cerrar finalmente el abdomen, ¿no?, porque de aquí, ¿no?, tiene que estar con el abdomen abierto. No hay forma de que se cierre completamente el abdomen, si lo que está buscando es ahorrar el tiempo operatorio. Entonces vamos a revisar un poco los casitos, ¿no?, y para que se vaya fijando el concepto de cada una de las etapas. Estadio 0. ¿Qué es lo prioritario? Transporte rápido, resucitación con componentes sanguíneos y reconocimiento. Yo les comenté, la escuela europea o francesa es la asistencia en escena. Obviamente ellos tienen su médico, tienen todo su equipamiento. Está buena la máquina. Ya, está ahí. Te preocupes. Entonces, ¿otra vez? Hay que transportarlo rápidamente. La escuela americana y la que nosotros seguimos, ¿no?, del ATLS, es coger al paciente y llevarlo rápidamente, ¿no?, llevarlo lo más rápido posible a un lugar que tenga las condiciones para poder reanimar. La escuela francesa es totalmente diferente. Por eso aquí el estadio 0 es transporte rápido. No te dice ponerle vía, intubar al paciente, no. Es transportarlo y llevarlo rápidamente a un lugar donde pueda ser asistido. Entonces, en los últimos años se han hecho muchos cambios en la reanimación, ¿no? Con traumatismos como la hipotensión permisiva, que les mencioné, crioterapia con cristaloides y coloides, que ahora está limitada a 1 litro, no más, la cirugía de control de daños y la reanimación dirigida por metas. Ya saben ustedes cuáles son las metas. Actualmente brindan una mejor evolución de los pacientes politraumatizados. Esto ya está demostrado. Esos son los cambios de conducta que pueden tener impacto sobre la mortalidad en los pacientes. Se presenta una serie de los casos, ¿no?, los cuales se han aplicado los principios
y todos ellos fueron traumatismos complejos y su evolución demuestra la efectividad de la aplicación de la hipotensión previsiva y control de daño. Primer paciente, es un paciente varón que sufre contusión con un portón de metal que provoca un traumatismo torácico cerrado, complejo y en el cuello en la zona 2 y 3, ¿no? Zona 2 es esta, ¿no? Y 3 es infraclavicular, ¿no? La zona 2 del cuello ya saben que es de la clavícula hacia la rama del mentón del maxilar inferior. Del lado izquierdo con lesiones de la arteria y venas subclavias, el cual fue sometido a control de daños, sobreviviendo pese a las graves lesiones. Vamos a ver. Aquí tiene, pues, no se ve muy bien, pero bueno, imagínense, tiene un tórax masivo con desplazamiento. Aquí se ve todo el hematoma, ya no se ve la clavícula, no estaba fracturada y había lesión vascular cerrada, ¿no? O sea, no estaba. Se hace el abordaje y se encuentra pues los vasos sangrando, ¿no? La zona clavicular, y se hace también una toracotomía superior para el abordaje de los vasos sanguíneos. ¿Qué se hace con los vasos sanguíneos? O se los liga si son venas, o se hace el bypass si son arterias, no más. No hay que hacer grandes cosas, solamente dos. Entonces, ahora tenemos un paciente varón con herida por arma de fuego, región torácica derecha, con lesiones con sospecha de lesión de diafragma e hígado, sometido a cirugía de control de daños, hipotensión previsiva y las metas. Se continúa el manejo de la lesión torácica y miren, herida arma de fuego, en la zona precordial, que entra por la zona anterior y sale por la parte posterior, ¿no es cierto? Entonces, lesión diafragmática, pues más o menos el trayecto, y también lesión hepática, ¿no? La lesión hepática del hígado derecho con un efecto cavitacional, una perforación. Ahí tenemos la radiografía con un hemotórax en esa zona. Lo que se hace es primero el tren torácico, ¿no? Se cuantifica cuánto tenía y después ya se hace la intervención y van a ver que se pone un tren de pirolina. Entonces, todo eso se tiene que hacer en la etapa 1, es decir, hacer la reanimación por metas, ¿no? Poner fluidos, ¿no? Y llevarlo rápidamente a hacer la operación. Estadio 2, en etapa 2, quirúrgico, meramente quirúrgico, control de hemorragia, primero siempre el control de hemorragia, luego control de contaminación y el empaquetamiento intraabdominal. Ese paciente tenía una lesión hepática, lo primero que hay que hacer es la compresión, ¿no? Tratando de cerrar esta brecha. En la última conferencia que tuvimos con los colombianos, tuvimos una pequeña discusión porque ellos hacen un taponamiento hepático, intrahepático y alrededor del hígado. Pero nosotros no podemos hacer eso porque, claro, ellos dicen, le ponemos la gasa acá encima y va bien, dentro, ¿no? Pero ellos han hecho, antes de eso, una ligadura selectiva de la arteria y tromboembolización. Han embolizado la arteria, entonces obviamente van a tener el sangrado muy controlado. Le pongan la gasa donde le pongan, ya es básicamente un complemento del manejo, ¿no? Si ustedes ponen la gasa dentro del parénquima y no han controlado el sangrado, olvídense, el paciente va a seguir sangrando. Entonces eso es lo que se hace primero, una compresión, ¿no? Aproximar los bordes. Y en el caso de este paciente que les mencioné, ¿no? Que tenía una herida, cogía el hígado derecho, se pone este dren, ¿no? Que también se comentó en esa sesión, que se llama el dren de Virolini. Era un cirujano brasileño, ¿no? De ascendencia italiana, que diseñó este dren, que no es otra cosa que es una sonda Foley con un Penrose, ¿no? Anudado a ambos lados, y le ponen líquido de por medio, de esta manera. Está la sonda Foley, le ponen líquido, lo cierran aquí y allá. Entonces, esta compresión es sobre el trayecto lesionado. Los colombianos mencionan que se debe hacer hepatectomía, ¿no? O sea, partir el hígado por aquí, por la mitad, y luego hacer ligadura selectiva. Bueno, ellos pueden hacerlo, está bien, ¿no? Nosotros todavía nos vamos a quedar con nuestro dren de Virolini que funciona, ¿no? Que básicamente se hace una compresión, al tercer a quinto día ya se saca el globo, ¿no? Se saca el líquido de ahí y se puede sacar pues como si fuese
cualquier red, ¿no? Sin problemas. Y si no, hacer el control vascular, ¿no? El control vascular superior e inferior, llegando al hematoma. La maniobra de Catel o Catel brush, ¿no? Ahí está la vena cava. Esta es la vena cava y esta es la aorta. Creo que con algunos de ustedes lo vimos en la práctica con los cerditos. Bien, entonces hay que disecar la zona vascular, ¿no? Una buena exposición para ver si es que podemos hacer lo siguiente. Ya saben, si es vena, se liga. Si es arteria, bypass. Muy bien. Es la maniobra de Matos para el abordaje retroperitoneal. Y aquí, por ejemplo, hay una lesión, ¿no? Una lesión vascular. La maniobra de Bell. Y aquí, si tienen una lesión de ese tipo, ¿qué van a hacer? A ver. ¿Qué hicimos con los cerditos? Hicimos bypass, ¿no? Miren, es una lesión de la aorta, ¿no? No, puede ligar con el radar, la aorta. Ahí sí hicimos la radiografía. Claro, son vasos grandes. ¿No es cierto? ¿Quiénes estuvieron en mi grupo? Nadie. Bueno. Allá. Hicimos la radiografía de la zona vascular. ¿Cómo? Sí, lo conseguimos. Pero si no puede, o la lesión es por arma de fuego, como el paciente que les comenté, creo, no, si es una lesión por arma, si es por arma blanca y es una lesión en una de las caras de la arteria, pues bien, hay que suturarlo. Pero si es una lesión por arma de fuego o es una lesión asfixiante o ha seccionado la arteria, entonces no se van a poner a coser, pues, ¿no? Lo que tienen que hacer es un bypass. Este es el bypass. Una zona, en este caso será pues una zona nasogástrica o nélaton, ¿no? De polietileno, y la ligan a ambos extremos y empieza a circular la sangre, y listo, ¿no? Ya no tienen pérdida sanguínea y pueden recuperar la extremidad. Ahora, ¿esto se va a quedar así? No, obviamente, después van a entrar con una cirugía electiva, van a disecar la safena, van a hacer implantes de safena, o si no van a buscar prótesis vasculares, ¿no? De PTFE, y te van a reconectar eso. Este es el paciente que tenía lesión, por ejemplo, de la arteria, ¿no? La arteria y la vena subclavia, ¿no? O aquí en una extremidad. Lo que se tiene que hacer es, pues, hacer un bypass. Este es el arterial y este es el venoso, ¿no? Y aquí está ligado, aquí, y aquí. Aquí está ligado, y aquí. Entonces, obviamente se está restableciendo la circulación y de esa manera, pues, se va a salvar la extremidad, ¿no? Hasta que se logre una cirugía ya arreglada. Entonces, ¿qué tenemos a ver este casito? Tenemos un paciente taquicárdico con frecuencia cardíaca de 132, presión arterial todavía 12/7, respiratoria 19, saturación 98, o sea, está taquicárdico. Al examen pálido con escoriaciones en extremidades y cadera derecha. Dolor en mi abdomen inferior, resto de abdomen blando depresible, ruido tiroideo presente. El paciente sufre de un atropello, ¿no? Una combi lo golpeó y la atropelló en la zona del torso y la zona de la cadera. Es ingresado por traumatismo pélvico severo y la UCI permanece estable, con ECOFAS negativo, le hacen un ECOFAS negativo, ¿sabes? Y la TAC que indica un trauma pélvico severo y se decide manejo no operatorio y evaluación por traumatología. Hasta ahí está bien, cumple criterios, ¿no? Está hemodinámicamente estable. Luego de 12 horas de observación, hay una disminución significativa de la hemoglobina, continúa la taquicardia, pese a que le pasan fluidos y hemoderivados, se decide hacer la laparotomía exploradora. ¿Qué se encuentra? Trauma pélvico severo, un hematoma retroperitoneal gigante, sangrante, rotos en la cavidad, un hemoperitoneo de 1 litro
trauma de colon sigmoides grado 5 con necrosis con compromiso vascular y trauma intestinal grado 1. Se realiza resección parcial de sigmoides con colostomía y grafía del trauma intestinal. Packing del hematoma pélvico y colocación de bolsa de Bogotá. Ese es el colon necrosado. Se llama lesión en asa de balde, ¿no? Es como el balde que queda totalmente desvascularizado por debajo, ¿no? O sea, el asa se va a necrosar porque ya no hay circulación, ¿no? Y eso es lo que pasó aquí. Necrosis del colon, y aquí había una perforación traumática del intestino. Esto se cosió y aquí se hizo su colostomía. Y ven que hay extravasación de sangre, ¿no? Ese es el paciente en la reintervención. Miren el hematoma que ha disecado todo, está elevando. Este es el ciego y el apéndice, como está desplazado. Y sangre por todo lado, ¿no? Se le puso su bolsa de Bogotá y su colostomía. Bien, etapa 2. El paciente pasa a la UCI, hay que reanimarlo, hay que mantener su perfusión tisular lo mejor posible, monitorizándolo, recalentarlo, corregir coagulopatía, maximizar hemodinamia, soporte ventilatorio si es que es necesario, y aquí viene la evaluación terciaria, o reexaminar otra vez todo el paciente de la cabeza a los pies. ¿Por qué? Pueden haber lesiones olvidadas, ¿no? Ahí se hace la revisión. Por eso les decía, revisión primaria es ABCD. Revisión secundaria también se hace en escena en la primera atención, ¿no? Para buscar lesiones de la cabeza a los pies. Y la revisión terciaria se hace en UCI, ¿no? En el paciente posoperado o posreanimado para ver si es que hay algunas lesiones olvidadas. Se hace la reversión de la hipotermia, ¿no? Con recalentamiento pasivo externo, coberturas o las mantas térmicas, o activo externo, ¿no? Frazadas con calor, recalentamiento central con gases calentados por vía aérea, o lo más frecuente también con líquidos calientes endovenosos, ¿no? Se corrige la coagulopatía, fundamental, pues ya saben, para la hipotermia, y mantener el TTPA, ¿no? Menor de 1.25 veces, el fibrinógeno más de 100, corregir la acidosis, el pH no puede estar en menos de 7.25, hay que tratar de elevarlo, pasarle un hematocrito de 21, que son 7 hemoglobinas, o sea, 7 hemoglobinas, 21% de hematocrito, paquetes globulares, plasmaféricos, todo lo que son hemoderivados, bicarbonato de sodio si es necesario, y el lactato menor de 2.5. O sea, son metas que tenemos que tener en el soporte crítico del paciente. Vamos a ver cómo evoluciona nuestro paciente, ¿no? Después de la cirugía, el paciente inestable, hipotérmico, con acidez metabólica, siendo reanimado con fluidos, desarrollo de injuria pulmonar y SIR severo. A las 72 horas es relaparotomizado, por eso es que no entramos antes, ¿eh? Normalmente debemos entrar a las 48 horas, pero aquí todavía está con injuria pulmonar y SIR severo, por eso se postergó un poco más, pero nunca más de 72 horas, ¿eh? Es relaparotomizado, realizando un retiro de taponamiento pélvico y recolocación de bolsa de Bogotá, evolución inestable con dependencia de ventilador y fluidoterapia. Se agrega antibióticos y amplio espectro por aislamiento de gran negativo. Eso es del colon, ¿no? Una perforación del colon. Entonces, a este paciente se le pone ya no bolsa de Bogotá, sino se le cambia a un sistema VAC. ¿Para qué? El sangrado de la pelvis, ¿no? Y el resto que quedó del abdomen para poder corregirlo, y también para que se vaya sellando y funcionando la colostomía. Monitoreo, camas especiales, monitores, ¿no? Con varias tomas, y es importantísimo seguir el paciente